En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, tengo que hacer una aclaración para que no haya confusión con lo que dije el domingo pasado, refiriéndome a la infalibilidad del Papa y al Espíritu Santo. La cosa, después de oír la grabación, no quedó clara y confusa, además hasta herética, porque quedaba diciendo que no era soplo o palabra del Espíritu Santo todo aquello que no salía de Dios o algo así. La idea es esta, y lo que quise decir exactamente fue esto, pero me salió trabucado o mal o torcido. Que no toda palabra del Papa es soplo o palabra del Espíritu Santo, infalible, se entiende, y por lo mismo no es palabra de Dios, infalible. Eso fue lo que quise decir dentro de ese contexto, que me toca repetir y repetir, porque desgraciadamente esto no se entiende así, teológicamente. Y por eso entonces toca repetir para que nos vaya quedando. Pero la idea fue esa. Entonces creo que aclarado eso, pues bien, nos encontramos en el domingo 21º después de Pentecostés y tenemos la parábola de nuestro Señor del deudor desaforado, del perdón de las deudas. Está relacionado con la petición del Padre Nuestro, que por cierto ha sido modificado. Los franceses en el Padre Nuestro, no sé desde cuándo, pero no tienen la palabra deuda, sino ofensas. Entonces en el cambio ni se dieron ni cuenta, pero en español, que es más preciso que el francés, lamento mucho, porque ellos creen que su lengua es muy precisa. Sí, es precisa, pero aquí vemos que la precisión no la tienen. Y en español sí decimos deudas. Y no es lo mismo deudas que ofensas. Son los dos aspectos del pecado. El reato de la culpa o la ofensa y el reato de la pena. El castigo. Temporal, como lo es incluso el purgatorio después de la muerte o antes de morir. La deuda que paguemos por nuestros sacrificios, por nuestros pecados con nuestros sacrificios, oraciones, limosnas y todo aquello que nos prodiga la vida espiritual para saldar esa deuda aquí y no ir al purgatorio, que si no nos toca allá. Y peor, el reato de la pena eterna, el infierno. O sea que no es asimilable deudas a ofensas. Y eso tiene una intención teológica: suprimir el purgatorio, que dicho de paso es dogma de fe. Si no hay deudas, no hay purgatorio. Entonces,
como no hay purgatorio y tampoco hay infierno. Es que el modernismo es terrible. Pero eso no me importa. Yo hasta que no vea al Papa salir desnudo, no hay problema. Es que no conceptualizamos la doctrina, la teología, que expresa, explicita, explica y sustenta los dogmas de fe. Y por eso la teología es ciencia sagrada. Y ciencia, no opinión, que es muy distinto, aunque pueda haber opiniones teológicas. Pero antes hay una ciencia cierta por las causas. Entonces, como eso no nos gusta mucho, no conocemos nuestra religión, ni el catecismo, entonces, claro, tranquilamente se puede conculcar la fe y no pasa nada. Hasta que no vea alguna exageración, el colmo del colmo, para que medio diga, bueno, a ver qué pasa. De todos modos, queda claro en la parábola esa semejanza, que así como el rey perdonó al que debía muchísimo, porque se lo rogó, le condonó, le remitió, lo liberó de la deuda, era de esperarse que éste a su vez, que había un consiervo que le debía muchísimo menos, casi lo estrangula, lo pisotea y preso. Es decir, no tuvo ni la más mínima disposición como la tuvo el rey ante él, y así, por una deuda mucho menor, no tuvo ninguna contemplación. Esto disgustó a los otros y se lo contaron. Al rey, ¿qué hace? Pues marche preso y hasta que no termine de pagar el último peso, no sale. ¿Y de dónde sale uno para pagar las deudas? Que no las pagamos aquí en la tierra, en el purgatorio. O sea que aquí está implícita la idea del purgatorio. Dicho sea de paso. Pero nos quiere entonces mostrar nuestro Señor que debemos de tener eso que pedimos en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Y no dice ofensas, porque incluso perdonada la ofensa, queda la deuda. O sea que no basta que Dios me perdone la ofensa, si le pido perdón, sino que también, pidiéndole perdón, pague yo la deuda que queda contraída por el pecado de la ofensa. Yo le rompo el vidrio al vecino y me perdona, pero tengo que restituirle el vidrio roto. Entonces, las deudas van más allá de la ofensa perdonada, porque entonces, saldadas, se salda todo, el reato de la culpa como de la pena. Y aquí, como dice el padre Castellani, también hay otra lección, la del pecado de omisión. Porque el deudor desaforado
omitió. Omitió haberle hecho el favor que él recibió 10,000 veces más. Entonces no están solamente los pecados de comisión, de acción, que se cometen, sino los de omisión. No ya lo de cometer un mal, hacer un mal, sino de omitir un bien, como el perdonar al otro cuando yo he sido 10,000 veces más perdonado. Entonces queda claro que Dios no me puede perdonar a mí mis deudas si yo al prójimo, a mi hermano, no le perdono lo que él tenga de culpa, de ofensa, de deuda contra mí. Porque el pecado es mucho más grande ante Dios que yo tengo que el que tiene mi hermano contra mí. Entonces, si yo quiero ser perdonado por Dios, tengo también que perdonar al prójimo. Y por eso se pide en el Padre Nuestro. Ahora, claro, de aquí a pasarse de la raya y creer que queda abolida la justicia divina y que queda abolido la diferencia entre el bien y el mal, hay mucho trecho. No se puede perdonar la injusticia no vuelta a su equilibrio. No puedo negar el mal, ni lo injusto que eso acarrea. Por eso se dice perdonar al pecador. Entonces, queda claro que siempre hay que perdonar, pero ¿qué? Porque hay que distinguir. Perdonar, es decir, no vengarme siempre. Condonar la ofensa, siempre. Es decir, perdonarle la falta. Exonerarlo, liberarlo, remitirle la deuda. Romper la factura de cobro. Y eso siempre en estas dos acepciones. Pero devolverle el cariño, la amistad, el respeto y la estima, no. Hasta tanto y cuanto el otro no se arrepienta. O sea, sin que se arrepienta, tengo yo que ni vengarme, como es lógico, y perdonarle la deuda. Pero no tengo por qué, y ahí es donde muchos confunden, amigo, no pasó nada y no hay problema. Si hay problema y si pasó, porque yo no puedo pasar de bobo ni de idiota, ni conculcar el bien, equiparándolo al mal, ni lo justo con lo injusto. Entonces, si el pecador no se arrepiente, es evidente que no se le puede devolver la estima, ni Dios se la da. Hasta que no se arrepiente. Por eso, estando en pecado mortal, somos enemigos de Dios. Pero ahora quieren hacer los progresistas, modernistas, no hay pecado. Dios es bueno, es bonacho, bonazón, o tontón. No, señor. Dios perdona.
y perdona todo, pero exige, como es lógico y natural, porque el bien y el mal se distinguen, lo justo y lo injusto se distinguen, y hay que pedir perdón, arrepentirse, pedir disculpas. Y así entonces se le puede restituir la amistad con Dios en estado de gracia y la amistad a aquel del prójimo que me ha hecho alguna ofensa. Creo que queda clarísimo. Y así, pues, debemos siempre perdonar, nos pidan o no perdón, el no tener el deseo de venganza y el de condonar la deuda, la ofensa, no tenerla en cuenta, no pasarle la factura. Y el día que me pida disculpas, perdón, se arrepienta, pues le devolveré la estima, el cariño y la amistad, y si no, cada uno a distancia. Eso es, en definitiva, grosso modo, lo que esta parábola nos quiere decir. Y vemos cómo, de un lado, por ser Dios bueno y buenísimo y sumo bien, no por eso desaparece la distinción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Y dentro de este mismo tema está la cuestión que nos trae la epístola, hablando de armarnos, porque hay que estar preparado para el día malo. Y ya se nos había hablado el domingo pasado en la epístola de los días malos, y que había quedado medio entre paréntesis. O sea que eso de que todo va bien, no pasa nada, como aquella canción de moraleja francesa, Tout va bien, Madame la Marquise, para el que la conozca. Y resulta que todo un desastre, porque se mató el marido, se incendió la casa, se murieron todo lo que tenían de animales, y el palacete o el palacio en ruinas. Pero se lo fueron diciendo de a poco, y todo va bien, no pasó nada. Pues no, la realidad no es así. Y esto no solamente hay que interpretarlo como se lo debe de interpretar espiritualmente, los días malos, el mal, el combate espiritual, la adquisición de la virtud, la renuncia al mal, hacer el bien, evitar el mal, contener todos nuestros apetitos desordenados, todo en ese contexto moral del combate espiritual de todo católico hasta que se muera, con la ayuda y la gracia de Dios. Pero también hace alusión al día aquel del mal, del maligno, cuando se posesione más de lo que ya está poseído el mundo, en esas horas de las tinieblas, de gran tribulación apocalíptica. No hay que olvidar. Y sobre todo hoy, cuando estamos en esos días malos,
apocalípticamente hablando. ¿Y qué se nos quiere decir? Que todo va bien, que no pasa nada. O hasta que yo no vea la tétrada de lunas rojas. Porque con lunas rojas o no, con signos o no, con lo que se ve, se constata, se verifica, se palpa, no debe de quedarnos ninguna duda. Y si nos quedan dudas es por despistados. Porque una crisis como la actual, tan tremenda, no tiene una explicación que no sea la apocalíptica, la señalada por nuestro Señor mismo para los últimos tiempos apocalípticos, de gran tribulación y doctrinal, como dice Santo Tomás, y de tinieblas y de apostasía. ¿Y qué es esto sino una apostasía? Otra cosa es que de tan apóstatas ni cuenta nos demos. Es como aquel pecador empedernido en el mal y en el pecado que ya ni pecado ve que tiene. Y así andamos. Y no solamente los modernistas, sino aún los tradicionalistas. Comenzando por los curas, los curitas, los sacerdotes, los elegidos de Dios. Si esos son los elegidos de Dios, paremos de contar. ¿Y qué serán aquellos que no son los elegidos predilectos de Dios a su servicio? Entonces no nos extrañemos de por qué andan tan mal las cosas en el mundo y peor dentro de la iglesia. Entonces, armarnos para defendernos con la verdad, con la justicia, con la fe. En ese combate, que no es solamente de carne y hueso o de carne y sangre, sino contra los espíritus infernales, principados y potestades que rigen este cosmos. Y de ahí el nombre de príncipe a Satanás de este mundo. Porque tenía el principado, y lo tiene, de gobernar, sea esta tierra, sea esta galaxia, o sea el sistema solar, o lo que fuera. Porque ese es uno de los atributos de los ángeles. Y por eso Satanás no perdió su poder como ángel que tenía. Y por eso sigue siendo el príncipe. Y por eso cuando nuestro Señor le dijo él a nuestro Señor, todo esto te daré que es mío, no le dijo mentiroso. Porque en cierta forma era de él. Si él es el gobernador de esta tierra, del sistema solar, o de esta galaxia en la que estamos, o de todas las galaxias del universo, entonces tiene poder como príncipe. Natural. Para aquello que Dios lo creó. Pues bueno, de ahí también ese poder de Satanás. Así que entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo la lucha es
no solamente contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus. Y los tiempos malos, el día malo, nos dice la epístola de hoy, los días malos, la epístola del domingo pasado. El tema vuelve y surge. Luego no vengan a decir que todo va bien, Madame la Marquise. O como a lo budista, Siddhartha Gautama, no hay enemigos. Y el máximo budista del siglo XX, Juan XXIII, el Papa Bueno, no hay amigos, no hay enemigos, perdón. Mejor dicho, ni los demonios existen, porque son hasta amiguitos. Ahora él creerá que es el ángel de la guarda. Así que ese cuento budista de que no hay enemigos, ¿cómo que no? ¿Y de dónde viene todo esto? Si no hay enemigos. Tanto carnales como espirituales, hombres como ángeles. Sí hay enemigos. Y hay que defenderse y combatirlos. Pero como Juan 23 no quería ser profeta de desgracias, como lo dijo antes de inaugurar el Concilio Vaticano II, como aquellos que piensan en el fin de los tiempos, en la parusía, porque antes de la parusía viene toda esta hecatombe apocalíptica negativa. Y digo negativa porque está la parte apocalíptica positiva, el reino milenario de Cristo en esta tierra de hecho y derecho, que es otro de los problemitas. Y quedada así entonces desechada la gran bienaventuranza de la que nos habla San Pablo, San Pedro y las Escrituras. Entonces vemos el desenfoque total que hay dentro de los modernistas y dentro de los tradicionalistas. Porque tantos unos como otros se hacen receptores de los errores que han condicionado nuestras inteligencias. ¿Qué se va a hacer? Y no hay doctores. Peor todavía, enfermos sin médico. Y así estamos. Entonces, mis estimados hermanos, si tenemos todas estas cosas presentes, vemos cuán útiles son, no solamente para nuestro combate espiritual, como creía tontamente, y lo digo para que se sonroje Monseñor Tissier, que él confirmaba como obispo para que el niñito o la niñita pudiera combatir espiritualmente, moralmente, y eso consistía la confirmación. Pues no, la confirmación no es únicamente para llevar el combate espiritual que cada uno debe de llevar, porque para eso tengo el rosario, tengo la comunión, tengo la Santa Misa, tengo todas las otras
cosas también que me sirven para llevar una vida espiritual sana y católica. Para lo que me sirve específicamente la confirmación que me da la plenitud de la gracia y me hace soldado de Cristo, social y públicamente, para combatir a los enemigos de Dios, de la religión y de la iglesia. Y los enemigos sociales, públicos, gubernamentales, si quieren. Y no solamente el combate interno, espiritual y personal de la monjita en su convento o del otro en el mundo. Y así se defienda públicamente como soldado de Cristo la religión de Cristo, la iglesia de Cristo. Pero eso lo tienen olvidado los obispos y por eso son obispillos. Y por eso el mismo Monseñor Tissier es un irresoluto y da pena como obispo. Y no es el único. Porque dan pena todos. No han estado preparados para esta hora suprema apocalíptica. Y por eso la siguen negando. Porque el día que la firmen, ¿en qué quedan? Si yo soy médico de a medias, ¿de qué le voy a decir al otro que tiene un problema de corazón y hay que operarlo? Si a mí la ciencia de médico me sirve solamente de enfermero para dar pastillitas y paños de agua tibia. Entonces, no, tú no tienes ninguna operación que hacerte, estás bien, lo que tienes es una gripe. Así estamos. Parece ridícula la comparación, pero así es. Y peor en la realidad. Entonces, a cada uno lo suyo, como soldados de Cristo, confirmados en la fe, a defender la religión, con obispos o sin obispos. Que más vale no tenerlos que tenerlos chuecos y que nos desvíen. Porque prefiero defenderme solo a tener un bobo al lado que con mando me quiera a mí frenar. Ese hace más daño. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan para que aguerridamente nos toque, con las armas que la iglesia nos da, defendernos como podamos. Y Dios dirá, claro que no es normal, pero es que nada de esto es normal. No es normal que un papa esté en la ONU y sea aplaudido por los enemigos de la iglesia. No es normal que uno que se diga papa diga que no cree en el Dios católico. ¿Y cuál es el Dios católico? El de la iglesia católica. ¿Y cuál es el Dios de la iglesia católica? El que me dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. Entonces, ¿en qué Dios creo? ¿En Alá de los musulmanes? Aunque los católicos también dicen Alá, porque Alá es como decir de Dios o Zeus, que de ahí viene la palabra Dios. Y si yo digo creo en Dios como católico, no estoy creyendo en el Zeus de los paganos. Así que si un sirio dice que cree en Alá y es católico, no está creyendo en el Alá de los maometanos. Que distingan eso. Porque hasta en eso se equivocó mi gran amigo ya muerto, Rubén Calderón Bouchet. Y le tuve que llamar la atención. Bueno, errorcitos que a veces se pasan por no pensar. Pero bueno,
¿En qué Dios creo? ¿En el de los judíos? ¿En el Buda? Si no creo en el Dios católico, no creo en Dios. En el único verdadero, el de la revelación. Entonces, las cosas, y no hace falta ya ver más desvanes, que los pueda haber o no, con sínodo de la familia o no, posando o no entre gays, geisas o traversis. El pastel, la torta o el pudino, como se diga, poco importa si está cubierto o tiene la cerecita encima o no. Entonces, no esperemos más para darnos cuenta. Y si no nos damos cuenta, es porque algo falla en la fe. Y por eso lo mínimo para que no nos falle la fe es decir, cuidado, aquí hay algo. Y por lo menos, como San José, yo me desconecto, me retiro, me alejo. Pero no me quedo ahí a ver si de pronto es una bomba o no y explota. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para mantenernos en esa adhesión incondicional, absoluta a Dios por la fe en esta tierra, esperando la gloria del paraíso, a donde adheriremos inhiriendo en Dios en la sobreabundancia de la beatitud divina. Y que todo esto sea un medio de purificación para nuestras almas. Porque hoy el primer sacrificio, abnegación, es mantener la fe pura, es no seguir a todos aquellos que la disminuyen, contradicen y peor aún niegan y conculcan. Y poder así ayudar a los demás, si se dejan. Porque si alguien se está ahogando y no se deja, ¿qué puedo hacer yo? No me voy a hundir con él. Por eso entonces que el que esté parado, por lo menos, cuide de no caer. Y no porque sea mejor. Así que vemos cómo de todo esto malo, siempre hay un bien que está detrás o está dentro y que no lo vemos. Por eso no es ser pesimistas, negar las cosas, negar el mal, negar los enemigos, todo va bien, sino que admitiéndolos, perdonar los enemigos, habiendo mal, perdonar las faltas, y ya Dios hará el resto. Y yo con mi conciencia tranquila cumplo con mi deber. Y me mantengo firme en la posición, con las armas de la fe, de la justicia, de la verdad. Y así, como soldado, defiendo la vida pública, públicamente, que tiene y debe de tener todo católico, todo cristiano. Y cristianos no son los protestantes, cristianos es el católico, no hay más. Esos son herejes, han apostatado, no aceptan la iglesia de Cristo. O los modernistas que la aceptan, pero para cambiarla y que se haga otra iglesia laica. Y terminan igual que los protestantes o peor. Pues no se trata de eso.
Así que entonces, mis estimados hermanos, sin querer alargarme más, que saquemos los frutos que podamos de todas estas enseñanzas que la Iglesia hoy nos da. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.